Muy buenas tardes a todos, dando continuidad al ciclo de charlas en contexto penitenciario organizado por el Servicio Penitenciario de Catamarca. En el día de la fecha trataremos las patologías sexuales. La disertante va a ser la licenciada en psicología Verónica Trinidad Arce. La profesional pertenece al área del Gabinete de Psicología del Gabinete Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario de Catamarca. La licenciada egresó a la Universidad Nacional de Catamarca con el título de licenciada en psicología. Posee una especialización en psicología penitenciaria de la Universidad Nacional de Morón. Posee también una carrera en especialización de psicoterapia cognitiva de la Fundación AIGLE. También posee una diplomatura en psicodiagnóstico de la Universidad de Aconcagua. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias por acompañarnos, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos. Veo muchos compañeros del servicio penitenciario, de otras provincias. Muchas gracias a todos por estar ahí hoy y a los que nos vienen acompañando también a lo largo de este ciclo de charlas. Y bueno, como bien decía el oficial Palomeque, hace 8 años más o menos aproximadamente que trabajo en el servicio penitenciario de Catamarca como psicóloga. Y bueno, contarles que durante gran parte de ese tiempo de trabajo me dediqué de manera casi exclusiva, junto con otra compañera, colega, al tratamiento de esta población de agresores sexuales. Por ese motivo es que fui invitada a esta charla del día de hoy. Antes que nada, quería hacer una pequeña aclaración sobre el título de la disertación. Cuando me propusieron esto, acepté, pero bueno, vi que figura algo así como patologías sexuales. Seguro que por esto que yo les contaba que trabajaba con agresores sexuales, pero sinceramente no sé de dónde salió y tampoco sé muy bien si entiendo a qué se refiere. Entonces sí les quería contar de qué les voy de qué había pensado charlar con ustedes hoy, ¿sí? Tengo para compartir después una pequeña presentación, pero sí quería contarles sobre la perfilación del agresor sexual, ¿sí? Y si nos queda un poquito de tiempo, que estimo que sí, de la experiencia en el servicio penitenciario de Catamarca, ¿sí? Bien, a ver si puedo, no es lo mío esto, pero vamos a ver si puedo compartirles esta presentación. Ofi, me dice si se ve bien ahí. ¿Se ve? ¿Lo están viendo a la presentación? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, aclarada esta cuestión del título y puesta ahí como bien en grande, perfilación del agresor sexual, y cuando pensaba por dónde comenzar a charlar con ustedes hoy, y aunque resulte una obviedad, me pareció importante ponernos como de acuerdo en la revisión del concepto, cuando hablamos de agresores sexuales, ponernos de acuerdo sobre la revisión del concepto de abuso sexual. ¿Por qué? Porque hay infinidad, muchísimas miradas, posturas jurídicas, psicológicas, sociales, humanistas sobre el abuso sexual. Sin embargo, les quiero contar por ahí desde dónde me posiciono yo, desde dónde está pensado nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, en esa revisión que yo hacía, que venimos haciendo, aparecían dos palabras, coerción y asimetría, ¿sí? Para pensar siempre el hecho de abuso sexual. Coerción en tanto que el agresor se impone, utiliza esa situación de poder para interactuar sexualmente con la víctima. Y asimetría, también una palabra que decidí destacar, la podemos pensar asimetría en cuanto a una diferencia de edad, si hablamos de un mayor y un abuso a un menor. Esa asimetría también puede resonar desde otros lugares, desde el desarrollo, desde la experiencia, desde las habilidades, desde la especificación del deseo, desde la libertad de elegir, desde lo laboral. Digamos, lo que yo quería destacar de esto es pensar el abuso sexual no solo de una cuestión referida y solamente a la sexualidad de un individuo, sino como un abuso de poder
fruto de esa simetría, ¿sí? Entonces, estas dos palabras vamos a tratar de tenerla presente, la cuestión de la coerción, la imposición y la asimetría y el abuso de poder, siempre pensado desde ahí la cuestión del abuso sexual. Bien, para ir como desglosando o entendiendo un poco de qué va a tratar la cuestión, la charla de hoy. Antes también, otra pequeña aclaración, yo tengo mi matecito, pido permiso, autorización, si no les molesta, voy a tomar, puede pasar por ahí atrás mi hijo, los perros que ladran, así que eso lo aclaro desde ahora. Perfilación del agresor sexual. A ver, pensemos o clarifiquemos un poco esto que a veces es un tanto polémico, la palabra perfil. Perfil o tipología de los agresores sexuales. Muchas investigaciones, muchísimas investigadores profesionales y desde la sociedad, se ha intentado establecer distintos tipos de perfiles de agresores sexuales. Porque en un punto hasta resultaría tranquilizador contar como con un nomenclador, ¿no? Como una guía donde yo puedo consultar esto, y eso tiene un riesgo muy grande que implica estereotipar y cerrar la complejidad, la absoluta y gran complejidad que tiene la temática. Sin embargo, tiene principalmente, o ha tenido y tiene tres utilidades muy importantes: el desarrollo de estas investigaciones y continuar profundizando en esto, en la perfilación, en conocer. A ver, la primera que está puesta ahí, colaborar en la investigación, por supuesto, en la investigación, en la criminología, en las autopsias forenses. El conocimiento es muy útil desde ese costado. En segundo lugar, por ahí el conocimiento y la profundización en esta temática también, y acercada a la sociedad, va sensibilizando y va produciendo lentos, pero cambios, incluso hasta en instituciones, como la justicia, como la policía. A ver, si pensamos a unos años atrás, cuando alguien iba a hacer una denuncia y denunciaba a Juancito Pérez como agresor, hasta era bastante normal que dijeran, no, pero si él es un hombre súper buen vecino y trabajador. Entonces, a medida que se fue conociendo más y en profundidad de qué abarca un agresor sexual, bueno, se fueron, y la sociedad, la población y las instituciones familiarizando con esto, se fueron produciendo esos pequeños cambios institucionales necesarios. Y la tercera, y es la que a mí particularmente me sirve y la que me posiciono, que conocer estas tipologías, profundizar en estos perfiles, nos ayuda, en nuestro caso, a delimitar mejores estrategias de intervención, de tratamiento, de abordaje, ¿sí? No es lo mismo, no voy a intervenir, no voy a pensar en intervenir de igual manera en un caso que en otro, con una tipología que en otra. Entonces, desde este tercer punto que yo les comparto ahí, es desde donde a mí me sirve y desde donde yo les quiero contar esta perfilación que existe, que es muy amplia. Como ya se podrán imaginar, y un poco lo que les venía adelantando, no hay un único perfil, ¿verdad? Pero sí me gustaría, como a modo introductorio, empezar a hablar de algunos elementos comunes. Nosotros por ahí les llamamos también factores de riesgo, ya les contaré un poquito más de eso. Elementos comunes, o que me interesa que por ahí vayamos, o que vayan escuchando, porque los van a ver circular en diferentes tipologías, ¿sí? A ver, yo también voy mirando. Exposición a situaciones de violencia, ¿sí? En el desarrollo, o haber sido víctima de violencia. Por supuesto que tiene incidencia o puede tener incidencia desde el momento en que ya afecta un desarrollo saludable de la persona, ¿sí?
tema polémico también si han sido víctimas, si los agresores han sido víctimas de abuso sexual o no. Hay algunas investigaciones, y en esto son muy cautelosas, que afirman que 1 de cada 4 agresores fue víctima de abuso sexual. Digo, sea víctima de abuso sexual, haya estado expuesto a situaciones de violencia, lo contextualicemos desde que, sin duda, puede llegar a ser un factor de riesgo desde el momento en que interviene en un proceso de desarrollo relativamente saludable. Otra cuestión que vamos a ver muy presente también, o que ustedes, quienes trabajen o quienes tengan contacto con esta población, también lo pueden advertir u observar: déficit en habilidades comunicacionales o en el manejo, en la resolución de conflictos, en la resolución asertiva de conflictos. Por supuesto que esto también interviene, o lo podemos considerar como factor de riesgo, desde el momento en que yo no puedo, tengo dificultades en el proceso de adaptación a diferentes metas, logros o etapas, me va generando montos de frustración o de inseguridad y que favorecen de alguna manera la aparición de conductas hostiles, o pueden favorecer la aparición de conductas agresivas. Quizás me desordeno un poco, pero factores de riesgo, nosotros le llamamos a toda situación, emoción, pensamiento, que aumente la probabilidad de cometer una conducta de agresión sexual, ¿sí? Es decir, volvemos a este punto, no es porque una de estas esté presente linealmente explica el abuso sexual, ¿verdad? Pero sí es un factor que aumenta estas probabilidades, por decirlo de alguna manera. Necesidad de control o poder es algo también muy presente. Las distorsiones cognitivas para los que por ahí no están tan familiarizados en las cuestiones psicológicas, tienen que ver con formas no correctas o de interpretar la realidad, algunas cuestiones, en torno a las mujeres y a la sexualidad. Las típicas, las más trilladas en relación al hecho de abuso son, bueno, si me dice que no, en realidad me quiere decir que sí, o estas cuestiones, bueno, si se viste así, provocativa, sexy, ¿por qué? Porque, bueno, en realidad está buscando tener algo conmigo. Esas son las que por ahí uno más escucha, sin embargo, no han perdido para nada vigencia. Nosotros en el trabajo diario es increíble la fuerza con la que las seguimos viendo y escuchando. Pero también aparecen otro tipo de distorsiones por ahí, no tan trilladas, si se quiere, como les decía. A ver, por ejemplo, bueno, hablando de una hija que había sido víctima, bueno, ella empezó a cocinarme, incluso se dedicaba y le ponía más dedicación que su madre, confundiendo y distorsionando roles y malinterpretando. ¿Se entiende esto de distorsión cognitiva? Como malinterpreto algunas cuestiones, no solo a nivel tan burdo como lo que me dice que no, pero quiere decir que sí, sino en el discurso también aparecen siempre, o muy frecuentemente al menos, estas distorsiones. Ausencia de empatía, baja autoestima, todos estos factores que yo les puse acá, de alguna manera van haciendo que se apruebe la violencia, ¿no? Que aparezca una suerte de minimización o de justificación de la agresión. Problemas para relacionarse con el otro sexo, o son cuestiones que uno las vamos a ir viendo, pero en general aparecen, ¿sí? Siempre están como presentes más allá de las tipologías a las que nos vayamos refiriendo, ¿sí? Yo les quiero también, no sé si se puede en cuestiones técnicas y demás, que cualquier cosa que les surja me pueden preguntar, no sé si por el chat o por algún medio, no hay problema de que hagamos una pausita. ¿Sí? Bien. Entonces, ya adentrándonos más en el tema de hoy, que era la perfilación, la tipología, yo tomé estos autores que les puse ahí, Groth, Barges y Holmström, son
autores que hicieron su mayor producción en la década de los 80, de los 90, son criminólogos del FBI, son como los primeros, no sé si los primeros, pero los que sistematizaron fuertemente esta cuestión de los perfiles. Es de la literatura más clásica, si se quiere, de la criminología. Como les digo, si ustedes se ponen a investigar y les gusta o les interesa, es muchísima las miradas desde dónde se establecen perfiles, desde dónde se pone el acento y demás. Simplemente, como les dije al principio, no se trata de una estructura o un estereotipo y cerrarnos ahí. Solamente lo vamos a tomar como guías, como para poder tener de referencia para pensar la problemática, ¿sí? Estos autores establecen 5 tipologías principales, 5 perfiles del agresor sexual, que un poco yo los ordené, no sé si en cuestión de frecuencia o de familiaridad con la que uno se topa en el trabajo, pero bueno, son los 5. El agresor por compensación, empecemos por ahí. ¿De qué se trata esto? Este es el típico agresor donde sí vemos problemas de una autoestima disminuida, inseguridad, donde lo que busca es restaurar esa confianza, no busca sentirse mejor. Y utiliza el acto sexual agresivo como manera de sentirse mejor, aunque sea transitoriamente, disminuye ese sentimiento momentáneamente de incompetencia, de sensación de inseguridad, ¿sí? Realmente en el trabajo nuestro, en mi trabajo diario con agresores, es de los de mayor frecuencia, ¿sí? Después les voy a contar un poquito más de la población nuestra, pero de los agresores más frecuentes con los que uno toma contacto. Abajo, en la partecita roja, es una especie de juego, de ejercicio, de lo que quieran, pero bueno, se me ocurrió como para tratar de que sea un poco más dinámico, y que pensemos, a ver, un violador por compensación, ¿cómo piensan que se comunicará con la víctima? ¿Cómo lo hará? Lo hará con órdenes directas y claras, le dice que no la va a lastimar, que no la va a dañar, o directamente no se comunica con ella. Si pensamos en este estilo de agresor, ¿qué piensan? ¿Qué opción suele ser el estilo que utiliza para comunicarse o vincularse con la víctima? Si alguien quiere decirlo o pensarlo, un segundito, yo tomo un medio mate. ¿Se les ocurre algo? Igual tienen los micrófonos cerrados, pero bueno, lo piensan cada uno. A ver, con órdenes directas y claras, no, porque le falta confianza para esto, ¿verdad? La opción correcta es la segunda. Le dice que no intentaría dañarla hasta le pueda hacer cumplidos. Hay un ejemplo de un agresor serial en este caso, español, que le pedía a las víctimas que le pusiera un número, cómo se había desempeñado del 1 al 10, él, porque de alguna manera subyace la fantasía de aprobación, de que en algún punto puede hasta enamorarse de esa persona. De hecho, este agresor cae preso porque una de sus víctimas se aviva de la situación y le dice, bueno, sí, que le gustaría volver a verlo, y él va a esa nueva cita y obviamente que ahí lo apresan claramente. Pero digamos, muchas veces nosotros en el trabajo cotidiano a esto lo podemos ver, en otro ejemplo de todos los días mío por ahí. Yo sé que no todo el mundo está en contacto diario con esto, pero cuando los vemos y los escuchamos afirmar esta cuestión de que, bueno, pero si le gustaba, si quería, si aceptaba, de alguna manera existe esta fantasía de
a través de la agresión me siento mejor, porque la otra persona, ahí también aparecen este tipo de distorsiones, ¿verdad? Por eso les digo que es uno de los agresores más frecuentes con los que uno se puede topar en el trabajo. Otra tipología, agresor que intenta afirmar su poder, que afirma su poder, no intenta, que afirma su poder. Acá no hay problemas de inseguridad, acá son más bien centrados en sí mismos, del tipo más egocéntrico. Acá no intenta dañar a la víctima, lo que intenta es mostrar su poder, su control, su dominio, ¿sí? No, como les decía, no cuestiona su masculinidad, muchas veces tiene que ver con este tipo más de agresor que se considera dueño de, ¿no? Y utilizo, si quiero acceder si quiero tener sexo, bueno, ¿por qué no? Digamos, ¿sí? Tiene que ver con esto, con afirmar su poder. Entonces la finalidad última no es dañar a la víctima, sino desplegar su dominio, su control, su poder. ¿Sí? Bien, otra tipología, el agresor por venganza, también se ve mucho, lo veo mucho, lo vemos mucho. Aquí hay, lo que subyace principalmente, son fantasías o pensamientos reales, imaginarios, de ira relacionada con un individuo o con un grupo. Puede ser una persona determinada o un grupo como muy inespecífico como todas las mujeres, ¿sí? Ahí el objetivo que persigue es la descarga de su agresividad, vengarse por algo real o imaginario vivido, ¿sí? Pero el objetivo es la propia descarga de esa ira acumulada en relación a esto de la venganza, ¿no? De haber sido él primero víctima, o considerarse él, digamos, por eso le digo real o imaginario, considerarse, entonces esa es la finalidad. Bueno, acá hay otro ejercicio abajo, cómo llevar a cabo el ataque, cómo creen que este tipo de agresor puede llevar a cabo este ataque, lo hará de manera inmediata y breve, prolongado en el tiempo, ¿no? Un ataque prolongado, o no es inmediato, pero sí breve. ¿Sí? A ver, las pueden releer. Como veo yo, no estoy viendo muy bien esto. Bien. ¿Qué piensan? Breve, prolongado, no inmediato, pero breve. No sé si se entiende muy bien o si son muy claras, pero bueno, era como para tratar de bajarlo o tratar de pensarlo más en lo específico. Aquí la respuesta correcta es inmediato y breve, porque la única finalidad que persigue no es compartir o pasar tiempo con la víctima, sino la única finalidad que persigue ahí es la descarga de la ira, de esta cuestión de venganza. Entonces son ataques muy breves, ¿sí? Son ataques intempestivos, digamos. Puede ser, puedo poner a ver algún ejemplo de los que recuerde ahora. Ya después, bueno, se los cuento ahora. Es el caso, por ejemplo, de un agresor sexual en pareja, encuentra a su pareja con otro hombre, se distancian, él le hace mucho esfuerzo por reconquistarla, la cuestión es que no lo logran, conviven, pero mal, digamos, distanciados afectivamente, y de un momento a otro, su pareja tenía una hija de 7 años, de un momento a otro, toma a esta hija y abusa con un nivel de agresividad que realmente mucho,
perfora su útero, cuestiones muy, muy violentas a la niña de 7 años, en venganza por la madre de esta niña, que era su pareja, o sea, su hija de él, digamos, porque la había criado desde pequeña también. Digo, ahí vemos dónde se desplaza hacia la víctima una cuestión de ira, y la finalidad fue así, inmediato, breve, muy violento, desplazado una cuestión de venganza. Ejemplos de Catamarca, digamos, que se me ocurren casi en este momento. Bien, agresor sádico. Agresor sádico. Bueno, de los más, no me gusta la palabra peligrosos, pero decir de los más violentos, porque lo que está erotizado acá es la agresión, ¿sí? Lo que disfruta es el sufrimiento, el dolor de la víctima. Entonces tienen altos montos de violencia. Normalmente son agresores seriales, normalmente, y muy comúnmente se puede tranquilamente transformar en un homicidio, porque los niveles de violencia son muy, muy altos, entonces puede terminar en la muerte o ir en escalada hasta convertirse en un homicida, digamos. Pero muchas veces está relacionado con agresores más del tipo serial. Por eso lo puse más hacia el último. Como ejercicio, ¿qué medio usará para aproximarse a la víctima? ¿Lo hará por sorpresa, de repente, o a través de un engaño? ¿Sí? ¿La sorprenderá? ¿Utilizará un engaño? ¿Qué piensan de este tipo de agresor? ¿Lo están haciendo los ejercicios o no? Háganme así, ¿no? ¿Los piensan al menos? ¿Intentan ver cuál será la opción correcta? Es un juego realmente, porque siempre cada caso es diferente, pero bueno, hablando siempre desde este marco de la perfilación, se pueden hacer este tipo de ejercicios que a mí me gustan, digamos. Pero, bien, respuesta correcta es la última, el engaño, porque aquí el agresor sí le interesa pasar tiempo con la víctima, sí le interesa, el disfrute ya empieza desde la planificación muchas veces, desde cómo me acerco, cómo estudio, cómo comparto, digamos, no es algo intempestivo, ay, no me salió. Ya empieza a disfrutar desde la planificación. Entonces el tiempo prolongado con la víctima también, siempre y cuando de alguna manera empiece a generar y a desplegar su fantasía de agresión y de dolor y de sufrimiento a través de la víctima, por eso la opción sería la tercera. Bien. A ver. Y las últimas dos, que estos autores que yo les contaba, no, casi que no me voy a detener, porque son tipologías que al menos nosotros no, muy, muy, muy poco frecuentes, oportunistas, que en realidad es un agresor en otro delito, va a robar y a lo mejor abusa con alguna finalidad personal de alguna víctima, o en pandilla, que son 3 o más personas. Sinceramente nosotros son muy, muy poco frecuentes, así que casi que no me detengo por aquí. Bien, hasta ahí era lo que se presenta desde la criminología bien clásica, ¿verdad? A mí sí me interesó hablarles o contarles de otro tipo de agresor, que es el agresor intrafamiliar. Sí me interesa por ahí detenerme en este tema, porque tiene mucho que ver con nuestra población carcelaria, con nuestra población de internos penados por delitos sexuales. Hoy les debo todo tipo de, por si después me preguntan, les debo todo tipo de estadística actualizada. No las tengo hoy, sinceramente se las debo para la próxima. En algún momento sí lo hemos hecho, claramente, pero bueno, lo aclaro porque lo podemos tomar como un dato no actualizado, pero sí nos sirve como un marco referencial. Nosotros tenemos
aproximadamente el 40% de la población de internos penados por delitos de índole sexual. Es mucho, es mucha porción de la población. Y con esta característica de agresor intrafamiliar, también un número muy alto. Insisto que no quiero meterme con números muy precisos porque no los tengo hoy, pero en su momento eran más de la mitad, entre el 25%, casi el 30% de esa porción de agresores. Entonces, digo, más allá de eso, ¿se acuerdan cuando yo les decía al principio que yo tengo que conocer no solo las tipologías, sino con qué población trabajo para poder pensar mejor qué estrategias voy a diseñar para intervenir? ¿Se entiende? Entonces, por eso también les agrego aquí el agresor intrafamiliar, porque es uno de los que yo más tengo que pensar cómo voy a intervenir o cómo voy a trabajar, básicamente por una cuestión de que tengo mucha población de este estilo. También muchísima revisión bibliográfica, muchos planteos, porque creo que después del homicidio, el delito sexual es de los crímenes que más daña a nivel psíquico, a nivel social, a nivel familiar. Entonces, la cantidad de producción que hay es mucha. Pero bueno, del agresor intrafamiliar, cuando nos centramos en los autores que intentan explicar qué le pasa al sujeto en lo individual, hacen mucho hincapié en esto que yo les contaba al principio: baja autoestima, inmadurez afectiva, psicosexual, sentimientos de inutilidad. Ponen el acento en esto. Si lo vemos desde qué le pasa a ese sujeto. Desde otros planteos teóricos más contextuales, hablan de que estos agresores habrían vivido situaciones de abandono, de maltrato físico, de contextos o muy violentos y muy rígidos, o también muy laxos, ¿no? Por eso también es importante tener en cuenta esto del estilo de contexto, de dónde proviene este tipo de agresor. También algunos hablan del alejamiento sexual de la pareja o confusión o inversión de roles. ¿Se acuerdan en el ejemplo dos ejemplos que yo les puse recién? Se ve mucho esto, ¿no? O sea, que creo que se los conté. Este agresor que decía, bueno, pero ella empezó a cocinarme mejor que la madre, con más dedicación. Acá vemos esto de la confusión y la inversión de roles. Y en el otro ejemplo que le ponía vemos lo otro, ¿no? El alejamiento de la pareja, digamos, la timidez, la incapacidad de establecer relaciones fuera de la familia. Esto ya lo voy a retomar en un ratito. Pero estas son muy escueta y resumidamente las características con las que uno se encuentra más comúnmente cuando trabajamos con agresores de este estilo, de intrafamiliares, ¿sí? Hablando de que hay muchas maneras de abordar o mirar esta problemática del agresor intrafamiliar, el modelo sociocultural, es bien llamativo. Me interesó charlarlo y compartirlo con ustedes. Este refiere que en sí el individuo no tendría grandes particularidades, sino que también estaría dado el tema del abuso por la organización social. Estaríamos hablando de un aislamiento sociogeográfico. No sé, yo les invito por ahí a pensarlo a la gente que es de aquí de Catamarca, y si no les cuento, para la gente de otras provincias, nosotros también tenemos un porcentaje muy grande de agresores sexuales intrafamiliares, pero también de lugares muy inhóspitos, muy alejados. Hace poco desde el servicio SIS se hizo una investigación referente a esto. Por eso quizás me interesó poner este modelo explicativo más sociocultural, ¿no? Donde sí tiene incidencia como factor de riesgo, si se quiere, este aislamiento sociogeográfico,
el bajo o nulo nivel educativo, poca interacción fuera de la familia. A ver, son lugares donde no hay instituciones o lugares, no hay un bar, no hay un club, no hay una cancha, está el trabajo y su casa, o el trabajo que puede ser probablemente el lugar donde vive, esta poca interacción fuera de la familia. La ignorancia de reglas morales en función del retraimiento social. Esto también tiene mucho que ver, y nosotros lo tomamos a la hora de abordar, porque hay un determinado perfil o estilo de agresor que justamente tiene que ver con esto, de lugares sociogeográficos muy distantes, muy aislados, donde nos han planteado, no una, muchas veces, esto de, yo sé que hice algo malo, nunca más tengo relaciones o nunca más quiero hacer nada con ninguna mujer, así no me meto más en problemas, digamos. Hay como cierta ignorancia qué parte de la sexualidad está penada y qué parte no, ¿se entiende? Y este modelo quizás lo relaciona con el retraimiento social, lo relaciona con la escasa interacción por fuera de la familia, lo relaciona también con esto de padre-patrón, ¿no? Donde, como yo soy el que trabajo, a lo mejor, no sé, en una mina y vuelvo a mi casa y soy el proveedor, tengo la disponibilidad de todo, ¿no? Esta cuestión bien patriarcal, y la sexual es una disponibilidad más. Y esto es una muy triste realidad de nuestro trabajo cotidiano, donde también abundan las historias de este estilo, donde yo puedo intercambiar a mis hijas, esto lo escuchamos, por eso le digo lamentablemente, de manera muy frecuente, tu hija por un cabrito, cuestiones con la naturalidad de este estilo, donde sí vemos muchas de estas cosas, si las revisamos, vemos muchas de estas cosas, ¿no? El padre patrón, donde yo dispongo de mi hija, porque es mía, es de mi clan y es mío, donde hay cierta ignorancia, donde hay aislamiento, se entiende que se van como conjugando muchos de estos factores también. Bien, bueno, esto está relacionado con lo anterior, que interpreto las relaciones familiares en términos de absoluto dominio, ¿sí? Bueno, me pareció como interesante esta postura del agresor sexual pensado desde el modelo sociocultural. Y a ver, espero no marearlos o aburrirlos con características de un tipo, de otro tipo, porque en realidad no se puede, como les decía, no se puede clasificar tan simplemente, este es un tipo, este es otro tipo, pero sí me sirve a mí, cuando yo tengo que abordar o trabajar con un agresor sexual, sondear, preguntar, saber, conocer estas cuestiones. ¿Qué se desplegó? ¿Qué necesidad insatisfecha del orden psicológico estaba primando? ¿Hacer daño? ¿Venganza? Digamos, desde lo sociocultural, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su posicionamiento frente a su familia? Todas estas cosas que yo les fui nombrando, más allá de tipologías o de perfilación criminal, son, para mí al menos, súper importantes saberlas, porque son las que yo tengo que de alguna manera investigar o conocer, o para poder trabajar luego con el sujeto a raíz de esto, ¿verdad? Entonces, voy a ser como un poco reiterativa en esto. No se trata de describir tipologías por describirlas, se trata de describir, conocer para poder intervenir mejor, y son de alguna manera todos puntos que yo debería poder responder o conocer o favorecer el conocimiento en el sujeto. ¿Se entiende? El mejor. Bien. A ver, ¿cómo estamos de hora? Y 40. Bien. Entonces, dicho todo esto, les quería contar
brevemente qué hacemos en el Servicio Penitenciario de Catamarca a raíz de este conocimiento. Como muchos sabrán, en el 2013 se sancionó una ley que exigía un equipo especializado y un tratamiento, ¿esto lo puedo sacar? Sí. Y un tratamiento específico para esta población. Eso motivó a que parte del equipo, en su momento, la licenciada Córdoba, no sé si está por ahí, la licenciada Fuensalida, que sí la vi, fueron a capacitarse y empezamos a pensar, empezamos a diseñar, a ver de qué manera implementar un tratamiento especializado para esta población. En el año 2014 ya empezamos con un tratamiento de tipo estructurado y modular, ¿sí? Nosotros lo estructuramos actualmente en 2 grandes módulos, ¿sí? Un primer módulo, nosotros le llamamos introductorio, que tiene que ver con la modalidad de talleres psicoeducativos, acercar, si se quiere, herramientas o información tipo capa de cebolla, desde la periferia hasta ir de a poquito profundizando en herramientas o en conocimientos que se relacionen más o menos directamente con la conflictiva sexual. Esa es una modalidad de un grupo muy numeroso, como les digo, de impartir de alguna manera herramientas donde la apropiación, ya va quedando según el proceso de cada uno. Siempre este tratamiento es grupal, el que se hace a partir desde 2014, pero también siempre acompañado con el seguimiento individual, el seguimiento psicológico individual. Y el otro módulo ya es un módulo de abordaje mucho más intensivo. Les cuento del primero, por ejemplo, para que se den una idea de estos talleres que son de corte psicoeducativo. Esto que yo les planteaba al principio, empezamos hasta contextualizando qué es un abuso sexual. Esto que yo les decía, qué parte de la conducta sexual es penada. Hablamos de salud sexual y reproductiva, hablamos de la sexualidad ya como un proceso integral, hablamos de factores de riesgo, pero, qué lástima no les puse, pero para que ustedes vean, son grupos numerosos de entre 40 y 50 personas, ¿sí? Luego, quienes hayan podido de alguna manera tomar lo básico de estas herramientas, pasan a un segundo proceso, a un segundo módulo, nosotros le llamamos módulo 2 o intensivo, donde ya se trabaja de otra manera, siempre también bajo dinámica grupal, grupos mucho más reducidos, algo así como 20 personas, donde ya sí se trabaja la historicidad, ¿sí? La historia vital del sujeto, la historia vital, sexual, delictiva, se trabaja ya específicamente sobre sus distorsiones cognitivas, sobre sus mecanismos de defensa puestos en relación al delito, se trabaja sobre el registro del daño, por ejemplo, se trabaja sobre las víctimas primarias y secundarias que estuvieron involucradas en su hecho criminal, todo compartido a nivel grupal, y termina con una revisión de la sentencia, donde cada uno tiene que leer o compartir con sus compañeros, la sentencia, los testimonios. Es un abordaje mucho, mucho más intensivo, de una potencia terapéutica que no deja, al menos a mí y a las colegas que trabajan conmigo en este espacio, de sorprendernos, porque, como les decía, los que han trabajado o trabajan en servicios penitenciarios y trabajan con agresores sexuales, lamentablemente también es una realidad que por mucho tiempo me tocó encontrarme en lo individual con discursos muy rígidos de o yo no fui, o una sola vez me pasó, no sé por qué me pasó esto, pero nunca más, y con mucha dificultad de poder flexibilizar
Entonces, por eso rescato este abordaje, por eso se los quería contar, porque la dinámica grupal tiene una potencia muy especial y nos ha ayudado mucho, digamos, en la terapéutica, nos ha ayudado mucho a poder abordar más profundamente y hablando siempre en términos de prevención de recaídas, digamos, que es siempre, al menos desde nuestro lugar, la última finalidad, evitar nuevas futuras víctimas. Entonces, ha sido como, siempre está en proceso de modificaciones este abordaje grupal, pero desde su inicio, y pese a que quizás era un poco diferente a como es hoy, y hay cosas por mejorar seguramente, nos ha sido muy, muy efectivo, muy, muy lindo trabajar con este dispositivo grupal. Como les dije que les debo todas las estadísticas para una próxima vez, quienes han completado este programa no hemos tenido reincidencias. Todo esto siempre lo aclaro y lo pongo entre comillas, porque todos sabemos que hablamos de altas cifras negras y cuestiones que todos por ahí manejamos y conocemos. Sin embargo, han pasado ya 3 grupos completos y bueno, y nos pone un poco contentas eso hasta hoy, por lo menos. Como comentario, digamos, como para que ya, porque son las -4, para el que quiera hacer alguna pregunta, yo les quería acercar esta temática porque a veces en la diaria, en las preguntas que te hace la gente cuando vos les contás que sos psicólogo y que trabajás en una cárcel, o incluso algunos colegas, yo observé que está muy rigidizado un estereotipo de abusador sexual, ¿no? Y que todavía falta mucho conocimiento sobre esto, falta que conozcamos bastante más de estas cuestiones. Y contarles que principalmente, algo que también me preguntan o me dicen mucho, ¿por qué trabajas con esta población y por qué haces esto? Creo que contarles, quizás como les decía al principio, creo que es uno de los delitos que más daño causa a la psiquis y a la sociedad, y que creo que vale la pena todos los esfuerzos que sean necesarios en pos de quizás evitar la revictimización, que haya una nueva víctima. Creo que vale la pena y que en lo personal es una gran motivación y de mis compañeras que trabajan muy comprometidamente en este espacio. Así que, bueno, eso, agradecerles y bueno, lo que me quieran preguntar, lo que les pueda responder. Muchas gracias, licenciada. A partir de este momento quedan abiertos los micrófonos para las consultas, ¿sí? Para la licenciada, muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No Buenas tardes. Sí, yo soy el doctor Barrientos, Orlando. Sí, ¿qué tal? Sí, una preguntita, ¿cómo está, licenciada? Bien. Una pregunta con respecto al abuso sexual. ¿Cómo se lo ve al abuso sexual? ¿Como una enfermedad? Porque si estaríamos viéndolo como una enfermedad, estaríamos entrando dentro del artículo 34 del Código Penal. Yo en mis años tuve causas de abuso sexual, los cuales habían cometido con antelación un abuso sexual, después salieron y volvieron a cometer, y ya con mayor perfección, porque hubo abuso, robo y muerte. Esa es mi gran duda y me va a durar toda la vida, porque uno como defensor sí busca la aplicación de lo justo, pero desconoce totalmente muchas veces el tema que conocen ustedes con detalle, que es la parte psíquica, psicológica, ¿sí? Y en algunos casos psiquiátrica. Bien, muchas gracias. Está muy buena la pregunta porque de verdad que es algo que, esto que yo les decía hace un ratito, aparece muy fuertemente asociado a esta idea de la patología, al abuso sexual,
y es importante ir de alguna manera desarticulando estas cuestiones. El abuso sexual es una conducta agresiva, ¿sí? Esto que yo les marcaba al principio, es una conducta de abuso de poder. A ver, sí hay hechos que están relacionados con trastornos psiquiátricos, pero la verdad son hechos sumamente aislados, ¿sí? Determinados trastornos psiquiátricos pueden estar relacionados, por ejemplo, con algún déficit en el control de impulsos y que esto se traduzca como consecuencia de una patología psiquiátrica, una agresión sexual. Pero realmente esto queda reservado a casos sumamente aislados, sumamente aislados. De hecho, en el penal nuestro debemos tener de toda la población que yo les contaba, que son más de 150 agresores, 2 agresores sexuales con patologías psiquiátricas. ¿Se entiende? A eso, si quieren, como para darse una idea del panorama general, no le digo que la respuesta sería que no, que el abuso sexual no es una patología, no es una enfermedad, ¿sí? No es una enfermedad, pero suele haber casos donde sí hay una enfermedad psiquiátrica o un trastorno psiquiátrico y aparecen conductas de abuso sexual ligadas a ese trastorno, como puede ser una esquizofrenia, por ejemplo. ¿Sí? No sé si responde un poco su pregunta. Sí, perfecto, perfecto. El tema, cuando se propuso hace mucho tiempo que el servicio penitenciario tuviera un hospital, me refiero para estos casos especiales, bueno, pero en este caso son 2 nada más los casos que son enfermedades relacionadas con el tema del abuso sexual, ¿no? No es que sean abusadores, sino que hay una enfermedad con antelación y luego es el abuso sexual. No, me quedó claro, gracias y muchas gracias y la felicito, muy buena exposición. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Natalia Huitrago, yo soy juez del Juzgado de Ejecución de Río Grande de Tierra del Fuego. Sí, y nosotros acá tenemos también un porcentaje de población bastante importante condenados por abuso sexual, y lo que al menos uno advierte dentro de los informes que tenemos y de hablar con los internos, es que la mayoría, al menos en esta jurisdicción, niegan el hecho, o sea, están mal condenados o no lo hicieron, jamás lo harían. Digamos, el tratamiento para este tipo de agresor sexual que no acepta la comisión del hecho. Esto ustedes lo tratan en esta primera etapa que vos contás, esta etapa grupal, o como requisito tienen que haber reconocido la comisión del hecho para poder hacer este tratamiento que ustedes plantean en la unidad donde trabajas. Bien, muchas gracias por la pregunta, está bueno también. La verdad que lo que usted plantea es una realidad bastante común. Nosotros, como yo en algún momento, así, aunque brevemente les comenté, nos enfrentamos diariamente a este discurso súper rígido: yo no fui, no tengo nada que ver, me pasó una sola vez, no me va a volver a pasar. Y por eso es que yo les contaba que este tratamiento grupal sí nos sirvió mucho para movilizar, para poder flexibilizar ese discurso que, y de todas maneras, sigue siendo muy presente, ¿no? Sigue siendo muy reiterativo dentro de la población de agresores. A ver, en el primer módulo que yo les contaba, que es psicoeducativo y que es un grupo grande, es para todo aquel que acepte. Se lo invita a todo aquel condenado por un delito de índole sexual. Es invitado, no es obligatorio, pero sí brindárselo o ofrecérselo al espacio. En la segunda instancia, y ha habido modificaciones, yo les contaba al principio, años anteriores no era necesario el reconocimiento del delito. En esto de la práctica nos fuimos topando con algunas dificultades, porque el que no reconocía tampoco podía seguir profundizando en temas
súper importantes, no sé, mecanismos de defensa, cuestiones que sí o sí tiene que estar presente algún tipo de reconocimiento. Entonces, en este último año, bueno, que en realidad quedó un poco trunco con esto de la situación de pandemia y demás, estábamos realizando ese cambio, de que el segundo módulo sea solo para aquellas personas que reconozcan, aunque sea parcialmente, o que estén parcialmente involucrados en la delictiva. ¿Se entiende? El segundo módulo. Nosotros la verdad que lo vamos reformulando todo el tiempo estos espacios en función de qué consideramos esto que yo le decía, cuáles son las mejores estrategias para intervenir. Este año habíamos empezado con, de alguna manera, trabajar sobre aquellos que se involucren al menos parcialmente en la comisión del hecho, para el segundo módulo. Muchas gracias. Igual, independientemente de eso, tienen una terapia individual, ¿cierto? Siempre. Siempre el seguimiento es individual, siempre, y el grupal. Y eso, digamos, grupal, los dos tratamientos, digamos, son opcionales porque tiene que estar la voluntad siempre del interno de hacer un tratamiento terapéutico, pero pueden ir de la mano o por separado, digamos. No es necesario que estén uno para que haga el otro. No, puede no adherir al espacio grupal y continuar con la asistencia individual, o viceversa. En realidad el tratamiento grupal es a partir de la ley 26813, o sea, aquellos que fueron condenados a partir de esa fecha. Con anterioridad es opcional. No sé si alguien fue, su sentencia desde el 2011, se lo invita, pero bueno, de alguna manera puede no hacerlo y no verse reflejado en ningún otro lado, digamos, pero sí, si fue condenado, digamos, o su sentencia es a partir de esa fecha, sí tenemos la obligatoriedad de invitarlo. Después, por supuesto que si no quiere, no quiere, pero sí de ofrecerle el espacio. Bárbaro, muchas gracias, muy claro todo, te agradezco mucho. Ah, no, gracias. La última preguntita puedo hacer. Sí, ¿cómo no? Sí, bueno, es con respecto a si tiene alguna influencia, ¿sí? Alguna influencia, el control que se tiene una vez que se cumple la condena, ¿sí? Una vez que se cumple la condena por parte, por ejemplo, en una sentencia donde un juez pueda decir, perfecto, 5 años de condena y un control con respecto a la persona esta que cometió el delito de abusar, ¿sí? Por parte de un profesional o psicólogo, porque yo lo que noté estos años, que aquel abusador que es controlado por un profesional, un psicólogo, no comete delito, no vuelve a cometer delito. No sé qué, o sea, yo no soy psicólogo, bueno, soy un observador, pero lo que observé en los casos que tuve mientras ellos iban a un psicólogo, ¿sí? Ellos no cometían delito, dejaban de ir a sus terapias después de haber cometido el delito, estamos hablando, cuando ya salen a la sociedad, a reinsertarlo en la sociedad, ellos van a un psicólogo, no cometen delito. Dejan de ir a un psicólogo un tiempo bastante, 6 meses, 7 meses, vuelven a cometer un hecho de abusar. Yo lo que mi idea o mi pregunta es hacia ustedes que son los profesionales, en los momentos que hacen los informes, que son impecables, que yo los veo los informes, ¿tiene alguna influencia ese control posterior para que esta persona no vuelva a reincidir? Esa es la pregunta. Bien. A ver, yo le puedo responder desde mi tarea. Nosotros llegamos, supongamos, hasta que a un interno le otorgan la libertad condicional. Perfecto. ¿Verdad? Luego patronato de liberados y luego ya cumplió, digamos, por ende, lo que sí le puedo esclarecer es que en nuestro caso particular, la mayoría de las veces, sí recomendamos que continúe con un acompañamiento terapéutico.
como manera de sostener o de continuar profundizando las herramientas o los cambios o modificaciones que hayan podido surgir en el proceso terapéutico mientras estuvo en el servicio penitenciario. Por eso normalmente recomendamos que continúe con asistencia psicológica. Lo podemos hacer durante el periodo de libertad condicional, encargado de controlar ya el patronato de liberados, ¿verdad? Y cumplida la condena, entiendo yo, y no es lo mío, digamos, pero entiendo yo que ya no, digamos, ya queda la voluntad del sujeto de continuar con un espacio terapéutico o no. Así que no sé si eso responde su pregunta. Nosotros normalmente siempre sugerimos la continuidad de un tratamiento, de un espacio terapéutico de sostén y de acompañamiento. ¿Sí? Perfecto. Gracias, licenciada. Gracias. No, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Adalín de la Colina, soy licenciada en Trabajo Social, soy catamarqueña, pero vivo acá en Ushuaia hace muchos años. Trabajo en el patronato de liberados. Bien, justo. Quería comentar, nosotros, digamos, ya tomamos a la persona, una vez que sale en libertad, y ya por oficio judicial tiene establecido que debe cumplir con un tratamiento psicológico. Si es por voluntad propia, no lo hace. ¿Sí? Pero bueno, como está establecido por oficio, lo tienen que cumplir. De los casos que se han tratado en el patronato, una sola persona reconoció el hecho. Todas las demás lo niegan rotundamente. Y hoy por hoy la población acá en Tierra del Fuego, la población penal, más del 50% está por abuso sexual. Lo llamativo es que también nos ha pasado que, por ejemplo, tenemos condenas condicionales donde la persona ha cometido delitos sexuales en reiteradas oportunidades y nunca estuvo detenido. Quería más o menos que conozcan un poquito el panorama de acá. Bien, sí, me sorprende la cifra porque ya nosotros 40%, a mí en lo personal me parecía un montón, así que me sorprende esa situación. Y sí, acá yo, como le digo, no es lo jurídico lo mío, pero entiendo de que desde nuestro lugar como psicólogas normalmente siempre hacemos la recomendación que se traslada luego al oficio, pero tengo entendido que el juzgado también suele hacer esa recomendación de continuidad de tratamiento. Tengo entendido eso, sí. Sí, en el caso de la libertad condicional sí solicitan el tratamiento psicológico, pero por ejemplo, lo que es condena condicional, a veces no le establecen como regla de conducta realizar un tratamiento, que eso es súper llamativo, que una persona que ha cometido varios delitos referido al abuso, que no tenga establecido mínimamente como regla de conducta, ya que no fue detenido en ningún momento, que cumpla con un tratamiento psicológico. Eso nos llama muchísimo la atención en algunos casos. Totalmente, sí, debería ser de 50. Bueno. Sí. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas tardes, sí, una curiosidad, licenciada. Sí. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta al momento de dictaminar favorablemente para otorgar algún beneficio a los agresores sexuales? Bien, a ver. Otorgar un beneficio a un agresor sexual, el juzgado de ejecución, ¿sí? El que otorga el beneficio, ¿sí? No nosotros. Nosotros por ahí desde la terapéutica hay algunos indicadores que consideramos favorables y también según el beneficio, ¿verdad? No es lo mismo una libertad condicional que una salida transitoria. Por ejemplo, para una salida transitoria, cuando les piden que dictaminen ustedes la posibilidad o la factibilidad. Bien, por eso aclaro esto, ¿no? Porque son criterios distintos que a su vez
son determinados por el Consejo Correccional, ¿sí? Son debatidos por el Consejo Correccional y luego por el juzgado. No es algo que uno como profesional, sea psicólogo o asistente social, determine. Sí le puedo de alguna manera contestar a grandes rasgos esta pregunta, que tiene que ver con la ley en realidad, es que se haya producido alguna modificación subjetiva o cualitativa de cómo el sujeto ingresó. Porque si no estamos hablando de que el riesgo está intacto, ¿se entiende? Alguna modificación en torno, supongamos, a la toma de conciencia de la conflictiva sexual, de cuáles son sus propios factores de riesgo que intervinieron en la comisión, en la criminogénesis, que le decimos nosotros, en la comisión delictiva, que haya algún tipo de avance, entre comillas, o modificación en torno a cómo el sujeto ingresa. Esto que planteaba Ada allá de Tierra del Fuego. Si el sujeto entra diciendo yo no fui, no tengo nada que ver, y llega a la transitoria y yo no fui, no tengo nada que ver, y no hay ninguna modificación, de alguna manera la ley, a mí por lo menos me dice que comprenda la criminalidad de su acto, ¿verdad? Entonces, al menos desde un nivel cognitivo, ni hablar desde el nivel afectivo, pero que haya algún tipo de modificación en torno a esto, con seguridad que tengo que haber logrado, o se debería haber logrado para tener una mirada favorable, desde lo psicológico al menos, sobre una ampliación de confianza. ¿Sí? Por supuesto que también desde lo social, mis compañeras, si alguna anda por ahí, del área social, también se tienen en cuenta otras cuestiones de qué vínculo es el que se desea preservar y fortalecer, qué vínculo social es el que, si no hay menores en riesgo, en el lugar donde desea ir a compartir, si hablamos de una transitoria, ¿verdad? Entonces, es una respuesta a grandísimos rasgos, ¿sí? Porque siempre es en el caso individual, en cada agresor, seguramente que le tendría que dar una respuesta diferente, pero a grandes rasgos tiene que haber un cambio de posicionamiento sobre lo que lo llevó a cometer ese delito. Si permanece intacto, me es muy difícil, o no es muy difícil emitir una valoración favorable. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. La última pregunta, por favor, por los tiempos que estamos manejando para la profesional, si existe, sería la última pregunta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Estaríamos para su despedida, licenciada, y agradeciéndole su amabilidad y, bueno, haber participado de este ciclo, ¿sí? Muchísimas gracias a usted. Un abrazo grande a todos mis compañeros que están pasando una situación por ahí complicada desde lo sanitario, así que saludarlos, acompañarlos, y a todos los asistentes. Bueno, espero no haberlos aburrido con mucha clasificación y demás, pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a usted, licenciada, y muy buenas tardes, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Dando continuidad al ciclo de charlas en contexto penitenciario, invitamos a todos los participantes para el próximo lunes 19. Vamos a tratar el tema consumo problemático de sustancias. La disertación va a estar a cargo de las licenciadas en psicología Ana Carolina Macedo y Luz María Leiva Rodríguez. Ellas pertenecen al área de psicología del Gabinete Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario de Catamarca. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado esta tarde y será hasta cualquier otro momento.